Hola, gracias por estar otra vez en nuestra cápsula del programa de desarrollo cultural de la Huasteca. En esta ocasión retomo un libro que solo en el mes pasado les platicaba acerca de la portada. Es un libro que se llama Creencias de la Cultura Huasteca. Fue editado en el 2007 por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo a través del programa de desarrollo cultural de la Huasteca. En esta ocasión voy a leerles algunos apartados que tienen que ver con las creencias que corresponden a el concepto de muerte o que están relacionadas con el chantolo en esta ocasión tan especial de festejos, de festividades. Y entonces lo que yo les voy a estar leyendo son breves notas que el maestro Hilario Hernández Francisco, que es originario de la región huasteca para el estado de Hidalgo, redactó y por lo tanto también tiene pues estos apartados sobre la muerte. El primero, cuando oigas sonar un timbre en tu oído, es que algún difunto te quiere preguntar algo. Contéstale con tu aliento. Hazlo llevándote la mano cerrada de la boca a la oreja. En algunos casos haré algunos comentarios cuando sea pertinente, pero preferiré decirles tal cual como está anotado y que muchos de los informantes que conformaron la redacción de este libro y que vienen en la parte trasera del texto con nombres y apellidos, están registrados 23 informantes. Entonces todos ellos colaboraron para ir redactando estas ideas de los saberes, de las creencias de la gente de la población de la Huasteca hidalguense. Otra nota, cuando escuches mucho ruido entre las nubes, algunos dicen que son las lloronas penando, son mujeres que murieron de parto. Otra más, la número 25. Cuando el apicultor está enfermo y a veces fallece, dicen que las abejas se van de casa. Otros creen que también mueren de tristeza. Digo, no tiene la relación inmediata con lo del chantolo, pero sí el concepto de muerte es un elemento muy importante, muy significativo, es algo muy simbólico para esta región. 31. Si en la noche oyes que en lo alto van volando unos pájaros grandes, se dice que llevan el espíritu de algún enfermo y en poco tiempo morirá alguien de tus vecinos. Esto lo podemos entender prácticamente con conocer el medio natural y esa asociación que con recurrencia determina este tipo de creencias. Otra más. No es bueno matar sapos o ranas porque son hechiceras. Se hinchará tu cuerpo y quedará inflamado para siempre, cosa que puede llevar a la muerte. En la mesa donde tomes tus alimentos debes sentarte en un solo lugar. No te andes cambiando porque cuando mueras no encontrarás tierra buena para hacer la sepultura. Una más. Si acompañas a sepultar a algún difunto, de regreso pasas a la casa donde vivía, ahí te lavas la cara y los pies con agua de muitle. Es importante el que rescatemos este tipo de situaciones para que una, se preserve la creencia, dos, en el caso de las plantas como es el muitle, pueda ser pues revalorado como una de las hierbas y plantas que tienen una razón de existir también en la práctica cotidiana. Eh, Les voy a leer algunos otros elementos. Este tiene que ver con cempasúchil. Si una madrecita tiene la suerte de procrear puras hijas, se cree que si siembra o planta flores de cempasúchil, flor de muerto, dará flores muy hermosas llenas de pétalos. Y en cambio, si la siembra una madre que tiene puros hijos varones, solo saldrán flores con pocos pétalos. Esto tiene una lógica muy profunda también en el sentido de que hasta en la biología se determina como hembra y macho a la cempasúchil. La hembra es la flor más llena de pétalos y la otra es la que se reduce el número de pétalos en la misma flor. Un niño no debe darle de comer
a un niño, perdón, no deben de darle de comer de la cazuela de algún guisado. Dicen que es malo porque el día que sea su casorio y el día que muera estará lloviendo mucho. Ustedes dirán, ¿y por qué? ¿Qué relación tiene el que llueva mucho con mala suerte? Se debe de traducir en el sentido de que mucha agua puede traer catástrofes. Puede traer, por ejemplo, que las milpas o que los sembradíos no se lleguen a cosechar en cuanto a lo que se está cuidando. Entonces, por eso es importante que los niveles de lluvia sean los adecuados para que no con tanta agua se inunden los plantíos. Entonces, sí tiene que ver con un proceso de importante, ¿no? Si una mujer no puede evitar ir a la casa de algún difunto, tendrá que cortar de la sábana de este en 7 pequeñas partes para no que no sufra tanto el día del parto. Entonces, si estas relaciones sociales son muy fuertes. Después del parto en la casa hay fuego, humor acalorado, el esposo no debe ir a la milpa. Si va, se secarán las matas de maíz. Por su parte, a la partera le corresponde ofrendar. Si no hay esta ofrenda, puede haber un proceso de muerte de alguno de las personas que están en esa relación digamos, después de un parto. Entonces, sí es muy importante recordar esto que se vive, se sabe en la Huasteca. Si ves un perro hambriento, dale de comer. El día que mueras, él acompañará a tu espíritu a cruzar los 9 ríos. Y esta es una leyenda y un conocimiento ancestral que desde los distintos puntos de la Huasteca que conforman prácticamente lo de hoy 6 estados en el programa de desarrollo cultural de la Huasteca, se sabe de estas creencias. Si en el día o en la noche oyes caer un árbol en el poblado donde vives, es señal que morirá algún vecino. Una más. Cuando regreses de visitar un panteón, debes sacudir tu ropa con un rollo de hierbas para que en tu pueblo muera poca gente. Así como en varios lugares en donde cuando se acude o se acompaña a dejar el cuerpo de un difunto al panteón, muchos tenemos la costumbre de ponernos aquí a un lado en las orejas un poco de ruda o un cigarro. Es más, a veces hasta el cigarro se parte a manera de que esté expuesto el tabaco y se puedan colocar en estas partes que es a donde se recibe el aire. Entonces también, a pesar de la distancia con la Huasteca, sí tenemos costumbres también arraigadas que tienen que ver con olores fuertes, por ejemplo el del tabaco y de la ruda. Hay mujeres de sangre fuerte. Cuando se casan poco después se les muere el marido. Si la viuda se vuelve a casar, su segundo esposo también muere. Son de las creencias más arraigadas que se tienen en la región y tienen una razón de ser. No solo es creer por creer, sino la misma experiencia de vida ha hecho que las comunidades tengan el registro de estos conocimientos. Una más. Si en tu cuerpo tienes una mancha o moreteado, dicen que algún pariente va a fallecer. Está grave y se despide un poco disgustado. La 90 dice así: por las noches no dejes sillas en el corredor de tu casa porque andan los hechiceros y se pueden sentar en ella. Si no puedes, si no puedes meterlas, ponlas volteadas. Una que tiene que ver directamente con el Chantolo. En la fiesta de Chantolo, Día de Muertos, los difuntos vienen a visitarnos. Unos se van contentos porque les ofrendan muchas cosas de comer y los olvidados se van muy tristes. Me quisiera regresar a la anterior que leí. Esto tiene que ver con un término muy fuerte para la región de la Huasteca, que serían los hechiceros. Nosotros, invitando desde el programa de desarrollo cultural de la Huasteca, queremos hacer énfasis en que el concepto de hechiceros tiene un significado a la visión europea y nosotros tenemos que considerar el concepto de gente sabia, gente que conoce, gente de conocimiento. Y entonces tiene que ver con el respeto hacia esas personas de creencias y de sabiduría ancestral. Bueno, otra cosa de difuntos. Acuérdense, ese libro de creencias de la Huasteca, ¿sí? De la cultura huasteca. Otra más.
No digas mentiras, porque algunos creen que al morir la persona queda con la boca abierta. Algunos dicen que por eso a los difuntos se les amarran las quijadas con pañuelos. Les voy buscando de lo que les aparté porque es un libro muy interesante. Tiene 310 creencias anotadas aquí y muchas están relacionadas con la muerte, con el proceso de dejar atrás la vida, pues. Cuando muere un músico, los familiares piden que los acompañen a sepultarlo con música hasta el panteón para que no se vaya triste. Entonces esto tiene también una relación con los oficios. Entonces sí es muy simbólico, ¿no? En la fiesta de muertos no olvides también ofrendar tamales frente a tu casa, en la orilla del camino también. Dicha ofrenda es para las ánimas solas o para aquellas que no tuvieron casa. Son temas fuertes también, pero es algo que se ha vivido también en zonas como en la Huasteca, gente que no llega a tener un hogar fijo y que puede, tras morir, estar, digamos, caminando muchísimo, hacer un recorrido muy largo. Una más, si aúlla una zorra en tu comunidad es que está huizoteando, es decir, que está anunciando malas noticias. Puede ser que un vecino se encuentre enfermo o que agoniza. Son muchas, son muchas. Espero que ustedes puedan ver a través de los papelitos amarillos que sí les hice un compendio del libro de creencias de de la cultura huasteca del maestro Hilario Hernández Francisco, que les seleccioné la mayor cantidad posible de estas creencias relacionadas a la muerte. La 238. En las vísperas de Todos Santos, Chantolo, hacemos los preparativos con gusto. No podemos escatimar lo que tenemos, porque ellos también oyen y ven lo que hay. Quiere decir entonces que lo que podamos brindar es que lo hagamos con gusto, no estemos reprochando el que me gasto mucho dinero o el que no tengo dinero y debo de cumplir, porque ese simbolismo de dar con gratitud, con amor y más para los seres queridos que han fallecido, pues no se reciben de la misma forma, ¿eh? Ya casi para terminar, estamos en el 274. La elaboración de arco en las fiestas de los muertos o en las bienvenidas tiene un gran significado. Los antiguos decían que ahí era la entrada y salida de nuestra vida y la muerte. Por eso hacemos los arcos y las coronas de flores para recordar a nuestros antepasados. Si fuera un sepelio, si fuiste a un sepelio, perdón, no vayas a visitar a algún enfermo. Tampoco debe ir el que le haya mordido alguna serpiente. Le pueden causar la muerte. Lo mismo si estás enfermo, no asistas al velorio. Esto tiene una relación también con la creencia de que tiene uno los poros abiertos tras un proceso de tener mejor salud y entonces al estar los poros abiertos se expone uno a recibir los aires que en muchos casos se tienen como una creencia de que puede haber vientos o aires malos y por eso nos podemos terminar de enfermar y morirnos. Por supuesto, petatearnos, que es esta técnica de ancestral de Mesoamérica, en donde los petates hacían también la vez de cama, de sitio para sentarse, pero para el buen morir, pues estar enrollados en el petate. El lugar donde muere asesinada alguna persona, no pase a medianoche por ahí, porque a esa hora sale el demonio o el espíritu y te puede asustar. Hay quienes creen que también esos espíritus que murieron en una acción de mucha violencia, por ejemplo, o de violencia en general, se puede llevar a los seres vivos que transiten por ahí. Voy a contarles este. Dicen que de donde rompen cerros o montañas para hacer las carreteras, primero tienen que darle de comer al demonio, porque creen que es el dueño del lugar. Y si no lo hacen, los trabajadores suelen morirse accidentados. A mí me gustaría, recordando esta visión nueva de la historia de las comunidades, el que podamos entrar a ese mundo de lo que se llama en la academia la descolonización. Quiere decir que nos quitemos esa venda que tenemos tras la conquista y digamos los nombres que corresponden. En este caso podemos sustituir el que no es el demonio el dueño del ser, son los seres
que dan la potencia, que dan, por ejemplo, el sentido de la madre tierra es la dueña de esos lugares y por lo tanto hay que pedirle permiso para, en este caso, cuando se abre un camino para carretera, pedir a través de una ofrenda el favor de que todo esté bien, el que nos done una parte de su tierra para poder abrirla y beneficiar a las comunidades, pero en ese son de agradecimiento o de solicitud de favores y quitarnos ese también esa idea de que no son los demonios a la usanza europea, sino más bien son las deidades, las fuerzas de la madre naturaleza. Esto es una invitación a una conversión que bueno, es irnos hacia la parte más antigua de nuestras raíces, que es en la etapa antes de la llegada de los españoles. Si participas en una ofrenda, cuando te inviten a brindar, debes regar gotas de vino o aguardiente alrededor de la ofrenda, empezando por la derecha. Esto como símbolo de honorabilidad hacia la persona a la que se le honra, ¿no? Eh, el arco de Chantolo representa la bienvenida, la alegría, el lugar de ofrendas. Es una señal de respeto hacia los difuntos que nos vienen a visitar. En la última parte del libro vienen imágenes muy bonitas y no importa que sean en blanco y negro, podrían ser hasta en sepia, por ejemplo, que lucen muchísimo esas evidencias fotográficas. Y tenemos aquí los ejemplos de algunas ofrendas que están registradas, como en este caso en la página 94, o como las danzas que se tienen tras la conmemoración de un festejo como la de Chantolo, o que también estas danzas, estos bailes se llevan también para un periodo distinto que sería el carnaval. Pues bueno, les agradezco su atención, espero que esto sea de su agrado. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.